Bien, debemos hallar la posición relativa de las dos circunferencias expresadas por esas ecuaciones generales. Nos vamos a situar dos posibilidades. Formamos un sistema con las ecuaciones y resolvemos. Teníamos un problema. Ese método no permite con precisión saber la posición relativa. Segunda posibilidad o segundo método. Vamos a recordar unos detalles. Debemos hallar inicialmente la distancia entre los centros. Vamos a simbolizar con la letra D. Debemos hallar la suma de los radios. Simbolizamos con la letra S. Y debemos hallar la diferencia de los radios, que simbolizamos con la letra F. Repetimos. Primero hallamos la distancia entre centros. Distancia entre los centros de esas dos circunferencias. S, suma de los radios. Y F, diferencia entre los radios. Vamos a hallar el centro de las circunferencias. ¿Cómo se puede hallar el centro de esas circunferencias? Extraordinariamente sencillo. Si recordáis, el centro de una circunferencia, cuando estudiamos la ecuación general, tenía de coordenadas AB. Si recordáis que en su momento hicimos un cambio de variable, el valor de A equivale a menos D partido por 2 y el valor de B equivale a menos E partido de 2. Necesito el centro de las circunferencias y necesito el valor de los radios. Y de la misma forma vamos a recordar, cuando dimos la ecuación general, que el radio de una circunferencia es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado y menos el valor de F. Repito, es un problema un poquito lioso. Vamos a recordar estos conceptos: cómo hallar el centro de las circunferencias y cómo hallar el valor de los radios. Vamos a hallar el centro de cada una de las circunferencias. Tomamos la primera, centro de la circunferencia primera. La primera coordenada del centro es menos D partido por 2. Cuando dimos la ecuación general, D es el coeficiente de la X. En este caso, si A es igual a menos D partido por 2, menos 6 quedaría 6, partido de 2 toma el valor 3. Vamos a hallar el valor de B, segunda coordenada del centro de esta circunferencia. Menos E partido por 2. Sabemos que E es el coeficiente de la Y. Menos E, en este caso menos 2, partido por 2, menos 1. Tenemos el centro de la primera circunferencia. Vamos a hallar el centro de la segunda. A todos los efectos llamo C1 centro de esta circunferencia y C2 centro de esa circunferencia. Mismo razonamiento. Las coordenadas del centro de esta circunferencia son A y B. La primera coordenada en el eje X, menos D partido por 2. D es el coeficiente de la X. Toma el valor 2. Menos 2 entre 2, menos 1. Segunda coordenada del centro. Menos E partido por 2. E, coeficiente de la Y. Toma el valor menos 4. Menos 4 daría 4, partido de 2 toma el valor 2. Tenemos hallados los centros de las circunferencias. Vamos a hallar los radios. Radio de la circunferencia 1, radio de la circunferencia 2. Aplicamos la formulita. Según esta fórmula, el radio es igual a A cuadrado más B cuadrado. En este caso quedaría raíz cuadrada de A al cuadrado, que es 9, más B cuadrado, que es 1, y menos el valor de F. Vamos a recordar que F es el término independiente. En este caso menos 6. Luego menos 6 quedaría más 6. 9 más 1, 10.
más 6, 16, raíz de 16, radio que vale 4 unidades. Pasamos al segundo caso. Radio de esta circunferencia. Según la fórmula que vimos en su momento es igual a cuadrado más b cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1, más b cuadrado 2 a la 2, que es 4, menos el valor de f. En este caso f toma el valor menos 4. Menos 4 quedaría más 4, raíz, en este caso de 9, toma el valor 3. Tenemos hallados los centros de las circunferencias, tenemos hallados los radios de las circunferencias. Distancia entre los centros. Conocemos los dos centros, debemos hallar la distancia. Es evidente que para hallar la distancia entre dos puntos vamos a recordar teorema de Pitágoras. Si alguien se pierde, procederíamos de esta forma. Mirad, yo voy a representar simbólicamente estos dos puntos. El 3 menos 1 supongamos que está en esa posición, y el menos 1, 2 supongamos que está en esa posición. Si quiero hallar la distancia entre esos dos puntos, procederíamos de esta forma. Coordenadas de C sub 2, menos 1, 2. Coordenadas de C sub 1, 3 menos 1. Para hallar la distancia entre dos puntos, teorema de Pitágoras. Calculáis pasito a paso, distancia entre dos puntos siendo C sub 1 y C sub 2. Para no extender en exceso el ejercicio, ya os adelanto que el valor de esa distancia es de 5 unidades. Valor de D, 5 unidades. Suma de los radios, 7 unidades. Y F, diferencia de los radios, 4 menos 3, 1 unidad. Conocemos los tres elementos en cuestión. Si recordamos el vídeo de cómo hallar la posición relativa de dos circunferencias, podían suceder 5 cosas. Que D fuera mayor que S. Exteriores. Que D sea igual a S. Tangentes exteriores. Que D sea igual a F. Tangentes interiores. Que D sea menor que F. Interiores. Y último caso, que D sea menor que S y a la vez D mayor que F. Voy a analizar este caso, mirad qué curiosidad. D toma el valor 5, menor que la suma, menor que 7. Evidentemente se cumple esa condición. Vamos a analizar la segunda condición. D mayor que F. D vale 5. F vale 1. Se cumple esa condición. Se trata de dos circunferencias secantes. No se cumple ninguna de las otras condiciones. D no es mayor que S. D no es igual a S. D no es igual a F. D no es menor que F. Se cumple la quinta condición, circunferencias secantes. Resumen a este tipo de ejercicios. Sé que son un poquito liosos, hay que mezclar muchos conceptos, pero la parte fundamental es saber hallar la distancia entre los centros. No os lo he hecho, es un tema muy sencillito. Si alguien tiene dudas para hallar la distancia entre C sub 1 y C sub 2, os vais al vídeo de cómo hallar la distancia entre dos puntos y vais a ver que mediante el teorema de Pitágoras vamos a llegar a la conclusión de que la distancia toma el valor 5. Ejercicio resuelto.